Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado, un discipulado que va camino a la santidad, a la salvación y vamos también desarrollando nuestra vocación cristiana aquí en el mundo. Leer la palabra de Dios para entenderla, para interpretarla correctamente, meditarla y aún así también para aplicarla a nuestro diario vivir con el propósito de descubrir la voluntad de Dios para nuestra existencia y mejor vida en este mundo. Ese es nuestro propósito con este segmento. Y hoy, hermanos y hermanas, ya es jueves dentro de las lecturas de la feria de la Navidad que estamos viviendo en torno a evangelios y primeras lecturas que están todos determinados por el gran evangelista y apóstol Juan. Y hoy tenemos lecturas que nos van a ayudar grandemente, hermanos y hermanas, a solucionar ciertas inquietudes que tenemos. Especialmente hoy, hermanos y hermanas, estaremos enfocando nuestra meditación y nuestra idea fuerza del Evangelio en nuestra búsqueda interior. Somos llamados como cristianos, hermanos y hermanas, a vivir dentro de una búsqueda interior. A veces estamos muy pendientes de lo que pasa en el exterior, fuera de nosotros. Y nosotros como cristianos, hermanos y hermanas, en nuestra vida espiritual, no podemos de ninguna forma descuidar nuestro interior. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos llama a esa búsqueda interior. ¿Sabes tú por qué? Porque en algunos momentos, cada uno de nosotros, dentro de esa búsqueda interior, necesitamos a alguien que nos acompañe, alguien que nos busque a encontrarnos bien adentro, donde habita el verdadero yo de muchos de nosotros, que a veces no se da a conocer notariamente o no se da a conocer en el exterior o públicamente, sino que lo conocemos solo nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en esta búsqueda interior, si te interesa, hermano y hermana, hoy encontrarte contigo mismo, si te interesa a ti hoy encontrar razones acerca de los traumas que estamos pasando o viviendo en nuestra vida, y si te interesa también tener las fuerzas para encarar el emprendimiento que necesitamos determinado y definido para seguir hacia adelante, este mensaje es para ti hoy. Y si te interesa, quédate con nosotros porque es de bendición la palabra de Dios hoy. Idea fuerza que tenemos para este día con la palabra de Dios, hermanos y hermanas, recuerda esto: ser cristiano no tiene que ver con deseos o intenciones personales. Ser cristiano no tiene que ver con deseos o intenciones personales. Oye, hermano y hermana, te agradecemos tu respaldo y tu patrocinio, te agradecemos tus comentarios acerca de la bendición que estás recibiendo con este segmento del Evangelio del Día. Te continuamos motivando, inspirando para que le des me gusta, le des like, lo pongas en tu muro, lo pongas en tu timeline o lo puedas transmitir y compartir con otras personas que tú entiendas que están en momento de recibir esta palabra de Dios, que humildemente esta meditación la ofrecemos a tu consideración. Sabemos que hay más gente hablando acerca de la palabra de Dios y aplicándola en la búsqueda, sobre todo de la voluntad de Dios. Nosotros nos unimos a ellos y lo que queremos es aportar con nuestro granito de arena esa bendición. Conviértete dentro de nuestro movimiento de evangelizar a través de las redes sociales en un propagador de lo bueno y en un propagador de la fe. Así que comunica a otros este espacio, llévalos también a conocer la verdad de Dios. Pasemos a la palabra de Dios para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Y mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te quedas?». Y Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo:
hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús lo miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Vamos en la búsqueda interior, como dijimos al principio. Ser cristiano no tiene que ver con deseos o intenciones personales. Esa pregunta clave de Jesús hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos 35 al 42. ¿Qué buscan? Cuando mira hacia atrás, cuando siente los pasos de aquellos que le siguen, la pregunta de Jesucristo es: ¿qué buscan? Y lo cierto es, hermanos y hermanas, que si Jesús nos hiciera esa pregunta a nosotros, ¿qué buscan?, nuestra respuesta sería: queremos saber quién eres. Y eso era lo que estaban determinados aquellos discípulos primeros, ¿verdad?, en este llamado. Queremos saber quién es Jesús. Pero antes de esto, en ese que buscan, lo que tenemos es un interrogatorio por parte de Jesús. Y hoy tú tienes que ver y tienes que verte dentro de una situación donde tu búsqueda acerca de quién es Jesús va a ser interpolada por parte de Jesús mismo en un interrogatorio, hermanos y hermanas, que lo que Cristo quiere saber de nosotros es qué es lo que llevamos dentro. ¿Qué buscan?, pregunta Jesús. ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Qué llevas dentro? ¿Qué llevamos dentro, hermanos y hermanas, en la búsqueda de Jesús, en el seguimiento de Jesús, en el creer en Jesús, en irnos, en creer en su palabra y el poder de su palabra? ¿Qué es lo que llevamos verdaderamente dentro? ¿Conocemos lo que llevamos dentro? ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos sacado tiempo para reflexionar y meditar y ocuparnos de nuestro interior? El que busca, hermanos y hermanas, como tú y yo, ya sea Jesucristo el Señor o hasta nuestra propia persona, estamos tratando de localizar algo, estamos buscando un objetivo o queremos conseguir algo. Eso le pasa al que está buscando. Por otro lado, también el que busca, hermanos y hermanas, podía estar buscando provocar o irritar. Y algunas personas que se acercaron a Jesucristo para saber quién es Él o dónde vivía, lo buscaron para provocarlo, lo buscaron para irritarlo. Y la palabra de Dios está llena de eso. Ya en primer lugar, tú y yo no estamos buscando a Jesús, hermanos y hermanas, para provocar a Jesús ni para irritar a Jesús. Tenemos algo que es legal, es válido en nuestra vida. Queremos localizar algo, Señor, queremos entender nuestro objetivo, queremos conseguir algo de ti. Y fíjate, esto no puede estar determinado por nuestros deseos del mundo, de la carne, o por nuestras intenciones vanas del mundo. Todo eso se tiene que purificar en el nombre de Dios. La otra pregunta, hermanos y hermanas, de parte de estos nuevos discípulos es: ¿dónde te quedas o dónde vives? Una buena pregunta, hermanos y hermanas, acerca de la persona de Jesucristo como hoy presentado, el Mesías y el ungido por parte de Dios. ¿Dónde te quedas, Jesús? ¿Y dónde vives? Sería bueno para nosotros, en nuestro entendernos a nosotros mismos, saber dónde mora Dios, dónde se queda Dios y dónde vive Dios. De hecho, Jesús en el Evangelio de hoy hace la invitación, tiene el interrogatorio, ¿verdad?, para nosotros, ¿no? Y lo que estamos nosotros dentro de nuestro cuestionamiento buscando es responder a la pregunta: ¿qué podemos esperar de Jesús? ¿Qué podemos esperar de ti para nuestra vida, para mi vida con mi familia y para lo que yo soy? Y Jesucristo abierto, hermanos y hermanas, dice: vengan y lo verán. ¿Dónde se queda Jesús en tu vida, hermanos y hermanas? ¿Dónde vive Jesús en tu vida? Ven y lo verás. Por lo tanto, la invitación de Cristo es a que demos los primeros pasos. Y hermanos y hermanas, para responder a esta llamada por parte de Jesús, tenemos que tener la iniciativa y dar nosotros que los primeros pasos. Ciertamente, en nuestra vida, aquí en la tierra que nos toca vivir, hermanos y hermanas, es importante para nosotros buscar en Jesús algo que contribuya a nuestros objetivos. Y si por algo nos acercamos a la fe, si por algo nos acercamos a la iglesia, si por algo nos acercamos a la palabra de Dios, si por algo creemos y seguimos a Jesús, es porque estamos buscando algo que contribuya positivamente, que edifique, que solucione
muchos de los objetivos que tenemos en mente. Lo que aporta Jesús, hermanos y hermanas, a nuestra vida va a depender mucho de lo que llevamos dentro. Y escucha eso otra vez. Lo que Jesucristo tiene que aportar a tu vida va a depender muchísimo de lo que llevamos dentro. Por eso la búsqueda interior es importante, como hemos señalado desde el principio. Tener en cuenta que algunos deseos e intenciones personales no tienen cabida, hermanos y hermanas, en los planes o en los proyectos de Dios. Pero estamos dando el primer paso y eso es importantísimo. Aquello que Jesús va a aportar para nosotros va a depender de lo que llevemos dentro. ¿Qué es lo que llevamos dentro? ¿Qué es lo que tú llevas dentro? ¿Qué es lo que lleva dentro tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tu familia? ¿Qué es lo que lleva dentro el padre? ¿Qué es lo que lleva dentro la hermana religiosa? ¿Qué es lo que lleva dentro el papa? ¿No? De eso se trata. Y esto, hermanos y hermanas, para saber lo que uno lleva dentro, en este ejercicio de la búsqueda interior que necesitamos para darnos cuenta de a quién seguimos, en este ejercicio hay que meterse en un proceso mental. Y yo te invito hoy a que entres en un proceso mental dentro de lo que hemos vivido en la Navidad y dentro de lo que hemos vivido al comienzo de un nuevo año. Porque el proceso mental tiene que ver con la búsqueda interior. Hacemos un alto de lo de afuera y dirigimos todo hacia nuestro interior y lo que somos y lo que tú te conoces, que yo no te conozco a ti, tú no me conoces a mí en el interior, tal vez superficialmente, pero en el interior y lo más íntimo que tú tienes te conoces tú. Haz un proceso mental, hermanos y hermanas. Busca en tu interior, porque necesitamos a alguien que nos ayude. Te decía al principio, necesitamos algo que nos ayude, hermanos y hermanas, a encontrarnos a nosotros mismos, pero urgentemente. Necesitamos a alguien que nos ayude a encontrar las razones de ciertos traumas que vivimos en nuestro interior. Traumas que venimos cargando del pasado, de la infancia, de la adolescencia, de aquel primer noviazgo, de aquel primer matrimonio fallido, de aquella situación que no he podido superar y está inconclusa en el mundo. Necesitamos a alguien que nos ayude a encontrar las razones de ciertos traumas en la vida. Y también, hermanos y hermanos, encontrar las fuerzas. Porque si en algo necesitamos nosotros es la fuerza, porque el experimentar la vida causa desgaste físico, desgaste mental, desgaste espiritual. Entonces estamos cansados, necesitamos renovar la fuerza. ¿Y renovar la fuerza para qué? Para volver a encontrar una motivación, hermanas y hermanas, emprendedora, esa de dar los primeros pasos, determinado, definitivo, que con los resultados de entrar dentro de mí, de buscar las razones, sea capaz de dar el primer paso y marchar para las cosas que Dios me tiene preparadas. La primera lectura de Juan hoy, hermanos y hermanas, tomada de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10, es conveniente que la lea. Esa carta nos sirve de complemento a lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas, porque contiene 6 puntos importantes que los vamos a desarrollar aquí en términos de esa búsqueda interior, de ese conocer dónde habita Dios. Y yo creo, en la aplicación que estamos haciendo del Evangelio, que estos 6 puntos que contiene esa primera carta de Juan, aplicados a lo que estamos meditando y reflexionando, hermanos y hermanas, realmente nos van a dejar saber dónde es que Cristo vive, dónde es que Cristo mora, dónde es que Jesús se encuentra, hermanos y hermanas. En primer lugar, el primer punto que sacamos de esa lectura es que Juan dice que no nos podemos dejar extraviar ni engañar. Así que Jesús, a quien buscamos, hermanos y hermanas, a quien queremos seguir y creer en Él, habita en la verdad. No habita en la simulación, no vive en el engaño. La morada de Cristo está en que no te va a permitir que te extravíes o que te engañen. Es importante saber que Cristo es bien enfático, hermanos y hermanas, fuera de deseos o intenciones personales. Aquí lo que Jesús nos da a entender con su evangelio principalmente es que guardar el mandamiento del amor es distintivo de los hijos de Dios. El amor tiene que estar en el centro de nuestras vidas porque el amor es el centro del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo. Y también tiene que haber espacio para amarme yo también, hermanos y hermanas. Por lo tanto,
Nunca podemos nosotros olvidar, en nuestra búsqueda interior tiene que haber ese amor por Dios, tiene que haber ese amor por el prójimo y tiene que haber ese amor por cada uno de nosotros, porque esto es distintivo de los hijos de Dios. Nosotros somos personas que vivimos en el mundo, hermanos y hermanas, y nosotros creemos que el mundo está dividido en dos bandos. El bando de los buenos y el bando de los malos, ¿no? Casualmente el mundo lo dividimos entre luz y tinieblas, pecado y gracia, los buenos y los malos, los vaqueros y los indios, no sé, los pillos y los policías. Siempre dividimos las cosas en términos de los buenos y de los malos. Y son bandos opuestos. Así estamos nosotros programados en el mundo. O sea, están los que son de mi grupo y están los que no son de mi grupo. Y a los que no son de mi grupo son como los demás. Juan habla, hermanos y hermanas, de alguna forma, de que la frontera del mundo en el que tú y yo vivimos está dividida. Y esa frontera, hermanos y hermanas, se divide entre aquellos que aman y aquellos que no aman. Así está dividido el mundo y en tu interior tú vas a tener que entender eso para poder proyectar hacia el exterior. Por dónde tú te vas, en qué tú crees, a quién tú escuchas, a quién tú sigues. Eso es importante tenerlo en mente. Y esto nos va a ayudar, hermanos y hermanas, porque dependiendo de dónde tú te ubiques, entonces te encontrarás. Porque tú sabes los resultados. Toda causa ha tenido un efecto, o todo efecto tiene una causa, o toda decisión tiene un resultado, o tiene circunstancias que son, pues, el resultado final. Dependiendo de donde tú te ubiques en el mundo, tú tienes que ser sincero contigo mismo en esa búsqueda interior. Y tú sabes que Cristo no habita en el pecado, tú sabes que Cristo no habita en lo malo, tú sabes que Cristo no habita en las tinieblas. Básico. Eso es fundamental de la vida cristiana, el ABC. No tenemos que abundar en eso. Allí donde tú te ubiques en la vida, verás los resultados. Si te vas por el lado bueno, bendecido sea Dios, vas a tener bendición. Si te das por el lado malo, las circunstancias van a ser lamentablemente de maldición. En segundo lugar, Juan en esa lectura, hermanos y hermanas, habla enfáticamente que en nuestro descubrimiento interior y en esa búsqueda interior de quiénes somos nosotros, hay que actuar con rectitud. En el interior tiene que haber lo justo en nosotros. Y Juan lo dice porque ya hemos recibido a Cristo, porque ya estamos bautizados, porque ya somos creyentes, porque ya seguimos a Jesús. Por lo tanto, en mi interior tiene que estar la rectitud y lo justo. ¿Por qué? Porque Jesús es recto y porque Jesús es justo. En tu búsqueda interior, hermanos y hermanas, tenemos que trabajar en este mundo con lo que es moral y con lo que es inmoral. Tenemos que bregar con la ética o con la falta de ética, y tú conoces acerca de eso. Una persona que es recta, hermanos y hermanas, una persona que es justa, una persona que practica la rectitud en el interior, no tiene curvas en la vida, si lo quieres ver en términos de imágenes. La rectitud, hermanos y hermanas, no permite de ninguna forma que haya una inclinación a los bandos que nos rodean a nosotros. Tú no puedes tener una moral, una disposición, una presencia de conveniencia, hermanos y hermanas, de provecho. En algunos momentos me comporto como un hombre que ama o como una mujer que ama y en otros momentos no lo hago. La persona recta no tiene curvas en su vida, no tiene inclinaciones, hermanos y hermanas, que desvían hacia ciertas cosas, o no tiene ángulos, porque los ángulos detienen de alguna forma a la persona. De tal forma, hermanos y hermanas, una persona que vive en rectitud en el interior debe de encontrar que integridad sobre todas las cosas, bien severo en lo que es recto, porque no está dispuesto a traicionar lo bueno y la verdad por las cosas que no son de Dios. En el interior tiene la honradez, en el interior tiene la sinceridad y en el interior es coherente. Y la coherencia tiene que ver mucho con evitar la hipocresía. Una persona, hermanos y hermanas, que en su interior está convencido realmente de la persona de Jesucristo, no depende de esos deseos personales que tienen pues algunas personas de lograrlo, y si no se logra ahí, pues me voy.
Porque la salvación no tiene que ver con eso, el bautismo no tiene que ver con eso, el seguimiento de Cristo no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo más profundo que las intenciones personales. Tiene que ver con las acciones. La persona recta en su corazón, hermanos y hermanas, tiene la verdad porque Jesús es la verdad. Y por lo tanto, tiene los hechos. La persona que vive en rectitud respeta la verdad y por respetar la verdad ama al prójimo. Hay que descubrir eso en nosotros, hermanos y hermanas. ¿Y sabes qué? Ahí es que vive Jesús. Ahí es que habita Jesús. Por eso la invitación de Jesús, ven y verás, es para que te des cuenta de dónde Él está. Y ya lo dijimos en primer lugar, hermanos y hermanas, si estamos en sitios de engaño y extraviado, ahí no habita Jesús, habita con la verdad. Y ahora sabemos que está en lo recto, no está en lo torcido, hermanos y hermanas. Ahí habita Jesús, ahí es que vive Jesús. Y la invitación de Él es a irnos con Él. En tercer lugar, básico también, hermanos y hermanas, Juan habla hoy de no pecar. Cristo no vive en el pecado, Cristo no habita en el pecado, Cristo no mora en el pecado. No pecar. Si voy a conocer a Jesús, si voy a ver a Jesús, tendré que darme cuenta, hermanos y hermanas, que Juan dice, permanece en Él. Y si permaneces en Él, no vas a pecar. Juan es más fuerte todavía. Juan dice, no somos del diablo. Dice seriamente él, no somos del diablo, porque el diablo peca. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en mi interior no pueden haber pues ajustes con la mentalidad del mundo que está apartado de Dios, con las cosas de las tinieblas, con las cosas, los proyectos, los planes, las creencias, la existencia del mismo demonio. Y verdad, es fuerte lo que dice Juan, la palabra de Juan no es la mía, aquí se predica a Jesucristo, aquí yo no me predico a mí ni a ninguno de ustedes. Pero es importante ver, eso es bien básico, hermanos y hermanas, Cristo no está en el pecado, Cristo no vive en el pecado, ahí no lo vas a encontrar. Por lo tanto, eso está descartado totalmente de nuestras vidas. Y en cuarto lugar, bien conectado con esto, Juan nos advierte hoy la motivación de este Cristo, el Mesías, es de deshacer las obras del diablo. Y no solamente deshacer las obras del diablo, deshacer las obras de los que viven con el diablo, de los que están con el diablo. Esa es la razón, hermanos y hermanas, de la manifestación de Jesús. La razón de la manifestación de Jesús es destruir el pecado, destruir la muerte, destruir al príncipe de este mundo. Por lo tanto, si en mi interior y en la búsqueda interior yo noto, hermanos y hermanas, que hay cosas que son de allá, que vienen de allá, tienes que saber en examen de conciencia que esto llama a que seré destruido. La vida será destruida, la vida eterna, el poder vivir después de la muerte, ser beneficiario de aquellas cosas de Dios. Claro que siempre puede haber arrepentimiento, confesión, cambio, transformación, conversión en mí, sí, alabado sea Dios. Pero hay gente que no va por ese camino, hermanos y hermanas. Nunca te olvides de esto. La manifestación de Jesús y el proyecto y el plan de Dios envuelve en Jesucristo deshacer las obras del demonio y sus seguidores. Y si uno se encuentra en ellas, será destruido. Y esto es advertencia fuerte, hermanos y hermanas. En quinto lugar, amados y amadas, es un punto también importante que no podemos olvidar. Has nacido de Dios y eres hijo de Dios. Y al nacer de parte de Dios, hermanos y hermanas, llevamos una semilla de Dios que nos enseña a nosotros a no pecar. Porque somos hijos de Dios, porque hay una semilla en nosotros. Y esa semilla va germinando, hermanos y hermanas, según vamos buscando a Jesús, viviendo conforme a su enseñanza, escudo, protección, salida rápida, saber no, establecer conversaciones, diálogos, ¿no? Compromisos, negociaciones con el maligno, con las obras del mal, con Satanás. La semilla está dentro de nosotros, tiene que germinar. La defensa, hermanos y hermanas, la llevamos dentro para defendernos de todo aquello. Si está en ausencia, lo descubres tú. Si no está ahí, lo vas a descubrir tú. Por lo tanto, en ese lugar es que habita Jesús, hermanos y hermanas. Ahí es donde vive Jesús.
en donde viven los hijos de Dios, donde viven los que han nacido de Dios, en los que tienen la semilla de parte del Dios del cielo sembrados en el terreno de su vida espiritual y de la fe. Ahí vive Jesús. Ven y lo verás, ven y lo encontrarás. Y de eso tenemos testimonios enormes en la vida de la santidad de muchos hombres y mujeres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y tanto de nuestros tiempos, que han logrado alcanzar ese grado de excelencia en el seguimiento, en la creencia, con severidad, hermanos y hermanas, radicalmente. Ahí es que vive Jesús y ahí es que habita Jesús. Y en sexto lugar, hermanos y hermanas, es como una pregunta que tenemos que hacernos en la búsqueda de nuestro interior. ¿Cómo se reconocen los hijos de Dios de los hijos del diablo? Eso está en Juan hoy. ¿Cómo se reconocen los hijos de Dios de los hijos del diablo? El diablo no sigue los caminos de la rectitud, es repetitivo y no ama a sus hermanos. Por eso se reconocen los hijos que no son de la luz, hermanos y hermanas, y que caminan en otro lado. Sin embargo, los hijos de Dios, camino recto, de rectitud y de honradez, y los que están mal en su camino no practican la justicia, no practican el deber, no practican el derecho, la equidad tampoco. Fácil para nosotros reconocerlo. Yo no creo, hermanos y hermanas, que tengamos que ir a la universidad y tener un grado de estudios y académicos para poder entender hoy lo que Jesús nos dice. En el nombre de Dios, hermanos y hermanas, ser cristiano no tiene que ver con los deseos o las intenciones personales. Mucha gente rechaza a Jesucristo el Señor porque sus deseos no tienen cabida en las cosas de Dios, porque sus intenciones no se realizarán como personas. Y a veces hacemos la invitación para que otras personas encuentren a Jesús, descubran quién es Él, dónde vive, dónde se queda, y para que lo busquen. Y no están dispuestos a hacerlo. Y es lamentable decirlo, hermanos y hermanas, porque algunas personas quieren que el Evangelio, que la palabra de Dios encaje en sus vidas. Y es todo lo contrario. Somos nosotros los que tenemos que encajar en la palabra de Dios, encontrar nuestro lugar dentro de la palabra de Dios. De lo contrario, será un choque, hermanos y hermanas, enorme. En el nombre de Dios, yo espero que puedas sacar tiempo, hermanos y hermanas, y por lo menos haz ese ejercicio. Da los primeros pasos en el nombre de Dios para esa búsqueda interior que todos necesitamos. Si eres fiel a este ejercicio espiritual, vas a dar, hermanos y hermanas, con el lugar donde habita Jesús, donde vive Jesús, donde se queda Jesús y donde se hospeda Jesús. ¿Y sabes qué? Él te invita a que vengas y lo veas. ¿Por qué? Porque tiene un lugar para que te quedes, tiene lugar para que tú también mores en Él. Y así, hermanos y hermanas, nos ayuda la palabra de Dios en nuestro diario vivir a buscar la verdadera voluntad de Dios, que todos nosotros conozcamos el lugar donde habita nuestro Dios, porque es lugar también para nosotros. Oremos. Amado Dios del cielo, gracias por tu manifestación, gracias por tu revelación, gracias porque nos enseñas dónde te quedas, dónde vives, dónde pasas el tiempo, qué es lo que tú promueves, en qué es lo que tú crees, qué es lo que tú quieres, cuál es el propósito de tu vida. Gracias. Y gracias porque en segundo lugar nos ayudas a descubrir en nuestro interior si estamos cerca o si estamos lejos, o lo que tenemos que hacer para lograr encontrar ese lugar y quedarnos y habitar allí y hacer residencia allí donde tú vives. Bendícenos, amado Dios del cielo, para que la rectitud en nuestra vida, la práctica del derecho, la justicia, nos guíen en nuestro caminar cristiano. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Que sea de bendición la palabra de Dios hoy. El Señor bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Y nosotros mañana estaremos aquí nuevamente, ya muy cerca de la Epifanía, hermanos y hermanas, para continuar temas que van a ser de propósito y beneficio muy bueno para tu vida cristiana y espiritual. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Recuerda, dale compartir, lleva este programa y propaga la fe. Entra en misión y apostolado junto a nosotros en las redes sociales, que otros sepan y puedan suscribirse a este canal. En este icono tendrás más información acerca de cómo suscribirte y acá un video que es compatible con el de hoy y que como lectura complementaria y meditación te ayudará
en ese crecimiento en busca de la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.